Perfecto. Muy buenas noches, mis hermanos, mis amigos. Bienvenidos a Conversando con Humberto. Hay una declaración de Martín Lutero que yo quiero compartir con ustedes. La publiqué hoy, pero me gustaría volver a reiterarla. Dice así: nadie puede llegar a ser teólogo a menos que lo sea sin Aristóteles. Martín Lutero. Ustedes recordarán a Martín Lutero, el gran reformador, que comenzó una reforma sin proponérselo, porque Martín Lutero lo que estaba fundamentalmente era proponiendo tesis, proponiendo tesis. Era lo que él estaba haciendo. Él no pensaba armar una revolución contra la Iglesia Católica, sino que él lo que estaba proponiendo es: vamos a discutir estos temas. La palabra tesis procede del latín, que parece tesis en inglés, porque tiene una H después de la E, que a su vez provenía del griego y significa que es una proposición de una verdad que debe ser sostenida mediante evidencia y argumentaciones lógicas. Como todos ustedes saben, porque yo estoy muy seguro de que ustedes conocen eso, Martín Lutero publicó dos propuestas de este tipo, una en septiembre de 1517, 97 tesis, y otra en el 31 de octubre también de 1537, un mes después, publicó las 97 tesis. Hoy tenemos a un buen amigo, a un experto también, eh, un experto en la materia, historiador de la iglesia, puedo decirlo a confianza, Mm. porque es de la poca gente que escribe historia en la iglesia. Y cada día es más necesario el conocimiento de la historia eclesiástica, no solamente de la iglesia adventista, sino de la iglesia cristiana en sentido general, el pastor Vladimir Polanco. Pero antes de introducirlo más oficialmente, ustedes me van a permitir tener una breve oración. Señor y Dios, gracias por la bendición de conectarnos contigo en esta noche. Bendícenos con tu presencia y que lo que se diga aquí sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjenme arreglar algo aquí, un segundito, que siempre necesito. Ok, perfecto. Entonces, ya estamos en el aire. Pastor, muy bienvenido. Saludos, Humberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien. Un placer tenerlo por No, aquí. no, el placer siempre es mío y déjame, antes de que entremos en materia, aclarar algo, porque varios me han reclamado diciéndome que por qué yo estoy aquí contigo cuando yo he estado descartando la mayor parte de las invitaciones que me hacen a programas en las redes. He tenido que bajar un poco a la intensidad, más por asuntos de salud, pero tengo que admitir, mis estimados hermanos, para todos, que con Humberto suelo tener cierta preferencia porque Humberto, el hermano Sánchez, lamentablemente el ingeniero que murió, Torres. Torres, fueron la gente que me vieron a mí cuando yo era chiquito. Digo, sí que sigo siendo chiquito, pero cuando era más joven cuando comencé mi ministerio ahí con el pastor Henry Veras como ayudante de Osama. Así que eran líderes a los que uno admiraba y continúa admirando. Y siempre le digo al Gaby, que ahora es el flamante presidente de la asociación, Sí. hay que siempre ir y presentar credenciales donde Humberto y donde Sánchez. Sánchez. No importa que él sea el presidente. Eh, Cuando el pastor, yo trabajaba en la oficina del ordenador de Lomé, para Sí, entonces. trabajaba con López en ese tiempo, es cierto. Y el pastor Gabriel Paulino era colportor, colportaba para hacer la universidad. Ujú. Y cada vez que él pasaba por allá, yo buscaba la vuelta para que le compraran libros, le comprara yo. O sea, lo promoví intensamente en la oficina del ordenador. Bien, ministro, como todo el mundo sabe, y ya había dicho anteriormente al comenzar, las 97 tesis son una serie de disputas, discusiones para invitar al debate que publicó Martín Lutero en septiembre de 1517 sobre el tema de la teología escolástica. Martín Lutero fue formado como teólogo escolástico cuando estaba estudiando para ser sacerdote.
Y también las 97 tesis se reconocen como disputa contra la teología escolástica, porque es un método para interpretar las escrituras y definir la naturaleza de la humanidad en relación con Dios. ¿Cómo usted podría profundizarnos, encaminarnos en esa posición de Lutero con las 97 tesis? Ya. Bueno, en primer lugar, como te dije de esta tarde cuando me mencionaste el tema, no es común hablar de las 97 tesis. Casi todos conocemos las 95 tesis y yo creo que, sobre todo en el círculo adventista, por el libro de Morris Benden, siempre hemos creído que las 95 tesis son las que hablan de la justificación por la fe. Y las que hablan de la justificación por la fe son las 97, que como tú bien señalabas en la introducción, fueron publicadas un mes antes de las 95 que tienen que ver con el tema de la indulgencia. Lutero, desde 1508, cuando comenzó su cátedra como profesor en la Universidad de Wittenberg y comenzó a profundizar más en la palabra de Dios, entonces fue desarrollando una articulación teológica fundamentada en la Biblia. Año después, cuando ya la reforma protestante toma otro giro, todas esas ideas que Lutero comenzó a incubar mientras era profesor en Wittenberg, siendo un monje católico, siendo, como tú bien señalabas, un erudito formado bajo el pensamiento católico, escolástico, medieval, pero el hombre comienza a leer la Biblia y comienza a ser cautivado por la Biblia y luego va a ser el principal defensor del famoso principio de sola escritura. Entonces, lo que estamos viendo aquí en esta publicación es un Lutero que comienza a alejarse de su instrucción teológica, que tenía como fundamento los clásicos grecorromanos, ahí se fundamentaba la teología escolástica, y comienza ahora a tratar de entender mejor la teología, pero fundamentándose exclusivamente en la Biblia. Dice Linda Roper, un teólogo, uno de los eruditos modernos, dice que las 97 tesis son en muchos sentidos más radicales e impactantes que las 95 tesis, en el sentido Totalmente. de que estas últimas apuntaban a la política de la Iglesia, las últimas, las 95, de vender indulgencias y la autoridad del Papa, mientras que el primero, las 97 tesis, es un ataque a todo el sistema teológico de la Iglesia, incluido el concepto de libre albedrío. Y Roper continúa diciendo, las tesis son un conjunto de proposiciones extraordinariamente seguras que están ordenadas como si se siguieran una de otras, pero su secuencia es tanto emocional como lógica. Enérgicamente, Lutero etiqueta una tras otra sus declaraciones como contrarias a la opinión común o en oposición a los escolásticos. ¿Cómo llega la escolástica? Aristóteles llega a liderar la interpretación de la Biblia por parte de la principal iglesia del cristianismo. Bueno, Aristóteles llega a través de Tomás de Aquino, pero mucho antes de Tomás, digamos que desde el siglo III en adelante, los pensadores cristianos trataron de demostrar que su pensamiento teológico no entraba en contradicción con la filosofía grecorromana y que la teología cristiana armonizaba perfectamente con el pensamiento que le había dado forma, que había establecido las bases del imperio, de la legislación romana, del pensamiento romano, del desarrollo de la cultura romana. Y entonces los cristianos, sobre todo los que ocupaban puestos de mayor influencia, no quisieron verse como el grupo que iba a romper con lo que había hecho Roma Grande, Sí, sino que le dijeron a Roma, nosotros simple y llanamente estamos complementando lo que ustedes han aprendido de los pensadores grecos romanos. Entonces, Tomás de Aquino, principal defensor, ¿no?, de ese tipo de pensamiento, basado más en la filosofía que en la Biblia,
propuso que la religión cristiana era una religión que se podía concebir desde la razón. Sí, En ese sentido, la razón tenía una imposición sobre la palabra, porque lo que yo no podía entender sobre la base de la razón, yo podía rechazarlo. Claro, los católicos resolvieron ese problema diciendo, bueno, nosotros aceptamos la razón, aceptamos la Biblia, aceptamos la tradición, aceptamos la enseñanza del Papa, y entonces, contrario a lo que a veces uno piensa, el católico suele ser una estructura religiosa muy diversa, sí, muy diversa teológicamente hablando, salvo algunos puntos donde ellos no ceden. Dentro del catolicismo tú perfectamente puedes ver distintas corrientes de pensamiento. Entonces, sí. tú podías ver a un Agustín que tenía una línea de pensamiento con respecto, por ejemplo, a la naturaleza humana, y a un Tomás de Aquino que tenía otra línea de pensamiento. Tú podías ver una línea teológica en una dirección y podías ver una línea teológica en otra dirección. Incluso en este tiempo, entre los católicos no hay ningún problema en tener un sacerdote católico con un doctorado en astrofísica que Sí. cree que el mundo llegó a la existencia o por la evolución o por el Big Bang, y otro católico conservador más apegado a la palabra que cree en el relato de Génesis. Pero los dos tienen acceso a las enseñanzas de la iglesia, en las universidades. Los dos Sí. tienen el respeto de la iglesia, los dos tienen la consideración de la iglesia. De hecho, tú no vas a ver a dos católicos enfrascados en un tema de diferencia de doctrina en las redes, como hacemos nosotros. No, no. Porque ellos no tienen problema con eso. Tú puedes ser un sacerdote católico con un PhD en economía Ujú. y especialista en el capitalismo, y Sí, otro, un sacerdote católico también con un PhD especialista en teología social y que es de tendencia de izquierda. Y los dos son sacerdotes católicos y la iglesia no tiene problema con eso. Entonces, en ese tiempo, la misma teología escolástica, aunque su punto principal era, nosotros tenemos una fe que se fundamenta en la razón y que puede tener una lógica tan clara como la de los pensamientos griegos, de los pensadores griegos y romanos, aún dentro de la misma teología católica tú vas a encontrar diferencias. Por eso, aunque Lutero se está distanciando de esa teología católica y monástica de la que él mismo se había nutrido, de donde había hecho su licenciatura, su maestría, su doctorado, se distancia de ese pensamiento, pero al final de las 97 tesis, él la termina diciendo, no, pero yo quiero que quede claro aquí que estas proposiciones que yo estoy haciendo, aunque chocan con la visión de Ockham, aunque chocan con la visión de Scotto, aunque choca con la visión de Gabriel y de otros líderes religiosos importantes del sí. catolicismo, al final él establece muy claro, yo no estoy contradiciendo nada que la iglesia acepte. Y quizás por ello, su noción de la gracia y de la justificación en las 97 tesis es distinto a lo que vamos a ver, por ejemplo, en su comentario a Romano, que fue escrito en años posteriores. En esta primera parte de su proposición, él cree que la gracia te hace justo, no que te declara, sino que te hace. Ese pensamiento luego va a evolucionar. ¿Por qué Lutero en 1517 todavía mantiene una visión de la justificación muy apegada a la teología católica? Bueno, porque él no está entrando en contradicción con una enseñanza dogmática del catolicismo, sino con ciertas ideas que él consideraba que era posible mejorar y que él sabía que tenían cierta pluralidad. De hecho, esa es quizás la mayor razón por la que nadie atacó a Lutero por las 97 tesis. Lutero, su problema vino después por las 95, pero por las 97 él no recibió un ataque tan frontal de la iglesia como sucedería después de 1520. Desde el punto de vista teológico, las 97 tesis eran más terremoto que las 95. Sí, Atacaban más profundamente la base sí. teológica, la base doctrinal, todo, absolutamente todo lo atacaba. Pero no lo atacaron por las 97. De hecho, eh, investigando, no encontré mucho de contradicción ni de discusión de otra gente con respecto a las 97 tesis.
¿Por qué desde el punto de vista de la vista mía, y yo soy miope, aunque no tenga los lentes puestos, tengo que decir que el problema con las 95 tesis era fundamentalmente económico. Se estaba construyendo la Basílica de San Pedro. El Papa había encargado a varios sacerdotes, entre ellos Tetzel, que fue el que tuvo contradicción con Lutero a vender indulgencias. Entonces Lutero comenzó, atacó eso, pero también atacó la base teológica de la venta de perdón, de indulgencia. Un segundito. Al atacar la base teológica, y eso me hace pensar en Pablo, Pablo no atacó, ni Pedro atacó la esclavitud, porque la plusvalía que generaba la esclavitud en el Imperio Romano era tal que si hubiese Pablo o Pedro atacado la esclavitud, yo no sé qué hubiese pasado con la iglesia cristiana primitiva. Pero Pablo se limitó a decir, traten bien a sus siervos, siervos pórtense bien con sus amos, para no atacar la base económica, entiendo yo. Pero Lutero sí ataca la base económica porque entiende que no es racional. De hecho, Lutero dijo que una persona no puede depender del razonamiento humano para aprender lo divino. Y el razonamiento humano era el que estaba llevando la lógica de intervención con respecto a las indulgencias. ¿Qué me tiene que decir, ministro, acerca de la... Un segundito, déjeme hacer un alto, ministro. Y vamos a saludar. Yo tengo 15 seguidores, pero hoy están conectados 54. Muchas gracias por venir, ministro. Mirna Cueto, Andy Alberto, Manuel Sosa Gil, bienvenido. Jorge Luis Rodríguez, que va a predicar una semana entera este mes en el culto de madrugada del distrito de Alma Rosa. El pastor Ismael Méndez está aquí. Paola Díaz, bienvenida. Ana Polanco. El pastor Elías Santana, bienvenido. Mi hermana Yudelquis Méndez y mi hermana Arelis Méndez, dos líderes de la Iglesia de Luz de Cristo. Ronnie Villamán Brito está aquí. Cristian Gómez está. Norma Mar de Villamán está aquí. José Cedeño. Robert Castillo, Samuel Díaz, Celia Sofía Medina Baloy. No voy a decirte de cuánto tiempo hace que somos amigos. José Rafael Romero Merán, Natalie Castillo Salazar y Belice Hernández. Spanish Ángeles llegó, uno de los 15. El pastor David Uribe está aquí. Orlando Durán, mi hermano Bernabé Lundi, bienvenido. Vamos a ver quién más está. Henry Ayan Guevara. Qué bueno que llegó. Sumando Esperanza está con nosotros. Ariel Ramírez Ramos está aquí. Vamos a ver. Richard Soto también está por aquí. Muy bienvenido. Vamos a ver quién más. Lucila Altagracia Marisol Mejía, bienvenida. Vamos a ver quién más está por aquí. Fela Martínez está viendo el video. Viviana, la niña de los ojos de Dios. Josué Lejer, bienvenido mi hermano querido. Marileide Hernández García está aquí. Francisco Teletor también está aquí, muy bienvenido. Enércida Santana está viendo el video. Ronnie Luna Zorrilla también está por aquí. José Gómez, creo que lo había mencionado. No lo había mencionado. A José Gómez. Sofía Aquino también está por aquí. Francisco de la Cruz. Wilson Álvarez, ministro, bienvenido. Sí, tengo que contar, gracias. Ya me dieron la orden de que corte los saludos. Mira, quiero retomar un poquito algo que mencionaste de por qué las 97 fueron más revolucionarias. De hecho, tienen más vigencia en este tiempo las 97 porque muchos de nosotros no tenemos problema con las indulgencias. Iba ni siquiera a la misma iglesia. La iglesia terminó de construir su capilla, su basílica de San Pedro y ya no es un capítulo que de hecho ni siquiera le gusta mucho que se toque. Pero los planteamientos contra los que combatió Lutero en las 97 tesis siguen teniendo adeptos en el siglo XXI en sectores que se llaman reformadores.
Lutero comienza en las 97 tesis a atacar las posiciones pelagianas y semi-pelagianas que imperaban dentro del catolicismo. De hecho, en la tesis número 1, él comienza hablando de esas herejías y de esas mentiras que ya habían sido debatidas por la iglesia y que la iglesia había rechazado. La iglesia, incluso antes de entrar en un proceso corruptor y convertirse en iglesia católica romana, cuando todavía la iglesia estaba más apegada a las escrituras, rechazó las ideas de Pelagio. ¿Qué era lo que decía Pelagio? Pelagio decía: Vladimir no es malo. Vladimir no nació con una inclinación al pecado. El pecado en Vladimir es una decisión, es un acto que él ejecuta, pero no porque él es malo, sino porque él decide tomar esa dirección. Entonces, Pelagio decía: ¿cuál es la solución al pecado? Pues la solución al pecado es que Vladimir deje de cometer actos pecaminosos. Al Vladimir dejar de cometer esos actos pecaminosos, entonces Vladimir está en condición de ser aceptado dentro de la comunidad del Señor sobre la base de sus propios méritos. Entonces, Pelagio es el padre del perfeccionismo, no de la doctrina de la perfección. La perfección es una enseñanza bíblica, pero ese perfeccionismo extremo, exagerado, que encontramos incluso en algunos de los círculos adventistas, no es más que la repetición del pensamiento pelagiano del siglo V en el siglo XXI. Y eso fue lo que atacó Lutero. Algunos que son muy lectores del conflicto de los siglos, vaya y lea el conflicto de los siglos para que usted vea lo que la hermana White habla con respecto a la visión que tenía Lutero del plan de salvación. Nosotros, en muchos sentidos, somos los continuadores de esa visión soteriológica de Lutero, pero nosotros no podemos decir que seguimos el pensamiento protestante con respecto a la salvación, pero al mismo tiempo nos adherimos a las enseñanzas de Pelagio que él comienza a rebatir en sus tesis. Y como no son muy conocidas, Humberto, permíteme leer algunas. Por Por favor, ejemplo, sí, en sí. la tesis 9, Lutero dice que la naturaleza humana es inherente e inevitablemente mala y corrupta. Es la concepción de la depravación total de la cual somos adeptos los adventistas del séptimo día. No hay manera, hermano querido, no hay manera en la que usted pueda decir: no, es que ya en mí no hay nada malo, es que en mí no hay corrupción. ¿Usted tiene una naturaleza humana? Si tiene una naturaleza humana, esa naturaleza humana es mala y corrupta. En otra tesis, la número 34 de esas 97, él dice en resumen: el hombre por naturaleza no tiene ni precepto correcto ni buena voluntad. La número 39, no somos dueños de nuestras acciones. Desde el principio hasta el final somos siervos. La número 65, fuera de la gracia de Dios es un hecho imposible no enojarse, no tener deseos lascivios. Aquí está citando Mateo 5. La gente que decía: no, yo no peco porque yo no tengo relaciones fuera del matrimonio. Bueno, entonces él dice: no, eso es imposible que usted diga eso. Aunque no comete el acto, usted peca porque usted sigue teniendo pensamientos lascivios, usted se enoja, y de modo que ni siquiera en la gracia, ni siquiera una persona como yo, que dice: vivo en la gracia de Cristo, he sido salvo por Cristo, ni siquiera en esa condición de gracia yo puedo presumir de una vida que esté distanciada de esa carne y de esa naturaleza mala y corrupta con la que yo nací. Entonces, a diferencia de Pelagio, que creía que el hombre era esencialmente bueno y que por ese esencialmente bueno el ser humano puede llegar a un punto donde derrota los actos de pecados, y a través de esa derrota entonces acumula méritos delante de Dios, Lutero comienza y dice: no, señor, eso no es así.
La iglesia descartó eso hace 1000 años atrás. ¿Cómo es posible? Va a decir él a lo largo de su exposición, que tengamos gente en nuestra organización que esté enseñando ese tipo de cosas. Lutero no tenía idea de hasta dónde iba a llegar esto. De hecho, aquí mismo él sigue apegado, ¿no?, a la teología de la predestinación. Ujú. También sentimos que tiene un poquito de reticencia hacia la ley, quitándole muchos méritos a la ley y declarando que era prácticamente una imposibilidad que nosotros pudiéramos reclamar la posibilidad alguna de cumplir la ley. Pero aquí vemos el embrión de lo que luego será su teología de la justificación. Ahora, él publica esto en 1817, pero desde 1910, cuando él precisamente visita Roma y tiene ese encuentro especial con esa declaración de Pablo de Romanos 1, el justo por la fe vivirá, y no solamente tiene ese impacto la palabra en él, sino que chasqueado al ver la grandeza de un edificio que se estaba construyendo sobre la base de la colecta de dinero a través de las indulgencias, entonces Lutero dijo, no, pero la opulencia de Roma va en contra de lo pequeño que yo soy ante la gracia de Cristo. Y mira, a veces la gente no entiende bien las cosas, pero el catolicismo sabe lo que quería, sabe lo Sí, que quería. claro que sí. Y si hay un lugar en este mundo que te hace sentir a ti un gusanito, y te hace sentir a ti chiquito, es esa basílica de San Pedro, a la que Lutero incluso le recomendó al Papa que la vendiera en las 95 tesis. Le dice, deje de estar pidiendo indulgencia y venda esa cuestión o use su propio dinero para construirla. Pero es interesante cómo las 95 tesis pasan a la historia, nosotros la agarramos y la defendemos, pero las 97 que la iglesia la cayó y no la debatió ni le importó, son los temas que en el siglo XXI el cristianismo todavía sigue debatiendo. Y estoy hablando del cristianismo protestante. Sí, sí, sí. Hay una de las tesis que dice, es un error decir que ningún hombre puede convertirse en teólogo sin Aristóteles. Eso, me, Es, me- es, perdón, es un ataque a Tomás de Aquino sin mencionarlo. sin mencionarlo, sí. Porque ahí sí él iba a pasar la línea roja si se declaraba abiertamente en contra del hermano Tomás Tomás de de Aquino. Aquino, que era un filósofo, un teólogo aristotélico que basaba su concepción teológica más en Aristóteles que en la propia Biblia, Exacto. pero se cuida de mencionarlo y él menciona por nombre a varios allí, a Escoto, a Sí, sí. Gabriel, al cardenal, a Ockham, pero a Tomás de Aquino no lo menciona por nombre. Solamente tira esa piedra de que no es necesario Aristóteles para conocer la teología, que Aristóteles es para teología lo que es la oscuridad para la luz. De Digo, hecho, en sus la tesis. número 44, nadie puede convertirse en teólogo si no se convierte en un hombre sin Aristóteles. Esa es la número 44. Pero lo cierto es, porque también, como me gusta mucho una frase de Elena White, Elena de White siempre práctica, siempre inteligente, siempre diciendo cosas que los que la leemos a ella nunca vemos y no ponemos en práctica. Ella dice una frasecita bien interesante en el conflicto de los siglos, dice, Lutero era un hijo de su época. Exacto. Lutero era un hijo de su época. Tú no puedes sacar a Lutero y traerlo al siglo XXI aún con todas las luces y con todas las cosas que Dios lograría hacer a través de él. Él era un hijo de su época. Y aunque lo vemos en esta etapa, levantándose en contra de la filosofía griega como fundamento de la enseñanza cristiana, no se puede negar que el entrenamiento filosófico que recibe Lutero
es lo que le da las herramientas retóricas y de oratoria para poder hacer sus planteamientos teológicos de una manera tan racional y lógica. Sí, Entonces, lo que Lutero está descartando es el uso de la filosofía como fundamento teológico, pero su manera de argumentar, de hecho, la presentación de las tesis, es una concepción griega. sí, Es un llamado al debate. ¿De dónde Lutero aprendió eso? Lo aprendió leyendo literatura griega. No lo sí, aprendió leyendo Primera de Corintios 13. O sea, y él hace ese planteamiento, hace esa proposición, esa tesis, y hace una invitación a los demás profesores de la Facultad Católica a que vengan y la discutan con él. Así que también la manera de Lutero argumentar y esa fluidez que vamos a ver luego en sus escritos fue fruto precisamente de todo ese tiempo de formación que tuvo dentro del catolicismo, pero que no se estaban dando cuenta de que estaban preparando un cuchillo para su propia garganta. claro, la 50 me encanta. Brevemente, todo lo aristotélico es a la teología como la oscuridad es a la luz. Todo lo aristotélico es a la teología lo que la oscuridad es a la luz. Creo que fue Rousseau que dijo que el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Y todos esos conceptos han ido siendo asimilados por muchísima gente. Entonces, Hoy, la psicoterapia hoy en siglo XXI es bajo el concepto de que el ser humano es esencialmente bueno. bueno, sí, 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 sí. Eh, entonces, a donde yo quiero ir es lo siguiente. ¿Hasta qué punto nosotros ahora, y voy a explicar, darle el contexto a lo que digo. En estos días yo estoy viendo sermones viejos de Ángel Manuel Rodríguez. Me encantan los sermones viejos de Ángel Manuel Rodríguez. Entonces él estaba en un seminario para pastores. Estaba diciendo que había que tener cuidado con el alimento que se le estaba dando a la iglesia, porque habían teólogos que salían a buscar todo tipo de filosofía y cosas así, la mezclaban con la doctrina y entonces se la servían a los hermanos como si fuera pan y realmente era piedra y como si fueran pescado y realmente eran serpientes. ¿Hasta qué punto nosotros estamos siendo aristotélicos en cierto sentido a la hora de formular la alimentación que le vamos a dar a nuestros hermanos el sábado en la mañana, semana de oración, seminario y cosas así? Yo diría que el problema de nosotros no es Aristóteles, porque los adventistas no leemos Aristóteles. Los que vamos a predicar el sábado no tenemos esa formación filosófica que es propia del catolicismo. El catolicismo, tú no puedes graduarte y para ser sacerdote si primero no tienes una licenciatura en filosofía. O sea, ellos siguen teniendo muy claro de que la filosofía es fundamental para su sistema teológico. Yo creo que el problema del adventismo no es Aristóteles. El problema del adventismo es cuando va a las redes sociales y toma lo que encuentra en las redes sociales para traerlo al púlpito adventista. El problema del adventismo es cuando va a Google o cuando va a YouTube y encuentra una noticia bien escalofriante, poderosa, y entonces compartirla el sábado en la mañana. Hoy, aquí lo tengo en mi teléfono, una hermana de la iglesia me mandó un video y entonces me manda el video y me pregunta, ¿qué pasa con Ted Wilson? Digo, no sé qué, le respondo antes de ver el video, no pasa con Ted Wilson. Me dice, mira el video. Bueno, yo no tengo mucho tiempo para ver video, pero lo vi el primer minuto.
Y ya cuando comenzó el primer minuto, ya yo dije, ni lo seguí viendo. En el primer minuto el video decía, el Ted Wilson se ha vendido al catolicismo, hay una bandera del Vaticano en la Asociación General. Y entonces yo le decía a esa persona, porque eso se puso en un grupo de una junta de una iglesia adventista. Y yo le preguntaba a esa persona, pero ¿y el pastor no está ahí? Que no manda a borrar eso. O sea, esas son cosas que dentro del entorno adventista no deben circular, no deben formar parte de nuestra predicación, no deben formar parte de nuestras enseñanzas, no deben formar parte de las cosas que se comparten en un grupo. Son teorías huecas, inventos, fábulas, le llama San Pablo cuando le escribe a Timoteo, aléjate de las fábulas y de los chismes. Y entonces, esas son las cosas que yo creo que nosotros muchas veces estamos trayendo al púlpito. Al púlpito. Yo creo que todavía a nuestros libros, como el proceso, somos más cuidadosos y hay más mentes, más ojos velando para evitar cualquier cosa que se filtre en nuestros libros, pero sí me preocupa mucho el púlpito Sí, porque muchos hermanos están teniendo acceso a información que no filtran y toman esa información que de paso no es bíblica y la sí, usan para su predicación. Yo creo que si nosotros, Humberto, nos limitáramos a la hora de tener el privilegio de pararnos frente al pueblo de Dios, si nosotros nos limitáramos a predicar lo que está en la Biblia, nos exacto. evitaríamos muchísimos problemas. Entonces, vamos ahora con la 95, porque las 95 tesis también son un llamado a la teología verdadera, a la teología bíblica. De hecho, cuando él introduce las 95, pone por amor a la verdad y por el deseo de sacarla a la luz. Las siguientes proposiciones serán discutidas en Wittenberg bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes y de sagrada teología y profesor ordinario de la misma en este lugar. Por lo tanto, solicita que aquellos que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan por carta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces comienza su ataque a las indulgencias, pero lo comienza trabajando desde el arrepentimiento. Nuestro Señor y Maestro, la número uno, nuestro Señor y Maestro Jesucristo, cuando dijo arrepentíos, quiso que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. Esta palabra no puede entenderse en el sentido de penitencia sacramental, es decir, confesión y satisfacción, que es administración de los sacerdotes, número 2, el 3. Sin embargo, no solamente significa arrepentimiento interior, más aún, no hay arrepentimiento interior que no obre exteriormente diversas mortificaciones de la carne. O sea, Lutero comienza su ataque contra la venta de indulgencias a través de la teología bíblica, del arrepentimiento, del verdadero perdón. Ministro. Bien, sí, aquí Lutero nota que él marca distancia, pero también viene y se acerca. Tú Claro. leíste, creo que fue la número 3, la última, La donde él número habla dos. donde él habla del arrepentimiento que conlleva diversas manifestaciones de la carne. Es Sí, nula si no obra exteriormente diversas manifestaciones de la carne. Entonces, nota. Me gusta lo primero que él dice, el arrepentimiento es obra de toda la vida. sí, Nota cómo retoma otra vez el tema de mi naturaleza. sí, O sea, yo no puedo decir, ay, hay un punto en el que ya yo no me arrepiento. No, no, no puedo, no puedo. Es un modo de vida, dice Lutero. Es una actitud que abarca todo el proceso del creyente. Entonces, en ese sentido, él se está distanciando de ese concepto de el arrepentimiento es un acto. Vamos a trayéndolo al tema de los católicos hacían la diferencia entre el arrepentimiento y la indulgencia. Lo que pasa es que al final la indulgencia terminó estando por encima del arrepentimiento sacramental, de ir y confesarme frente a un sacerdote. Porque la indulgencia iba más allá. La indulgencia no solamente me perdonaba el pecado,
sino que me libraba del castigo que ese pecado había generado. Entonces, Lutero comienza a distanciarse de ese concepto. Dice, no nos centremos tanto en esta liturgia. Jesús fue muy claro y está citando Mateo 4 cuando Jesús comienza su ministerio diciendo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, Marcos 1 también. Entonces, es esa forma de donde ahora Lutero dice, la vida cristiana es un constante arrepentimiento, pero no hay un punto, o sea, no hay una indulgencia que yo pueda comprar que me libre a mí de la necesidad de arrepentirme. Y es el punto que él realmente quiere atacar aquí. Que tú le pagues a Texel no te libra y te exime de que tú tienes la necesidad de arrepentirte con el Señor, porque de acuerdo a lo que Cristo dice, el arrepentimiento es algo que abarca toda tu vida. Otra de las tesis que a mí me demuestran la valentía de Lutero al defender sus puntos de vista, la número 6. El Papa no puede remitir ninguna culpa, excepto declarando que ha sido perdonada por Dios y asistiendo a la remisión de Dios. Pone los puntos sobre las sillas. El Papa pone los puntos sobre las sillas, clarifica absolutamente esa posición. O la tesis termina en la última partecita diciendo, o remitiéndola con certeza a los casos que se ha reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. Entonces, otra vez, él trata de decir, yo estoy en contra de lo que están haciendo los católicos, pero luego viene y dice, pero hay excepciones donde hay momentos donde la culpa permanece. Entonces, ese es el Lutero, de hecho, él va a mencionar el infierno, el purgatorio en otras tesis. Es el Lutero que está molesto básicamente por el abuso financiero que se está cometiendo y él está tratando de encontrar una fundamentación teológica a ese abuso, pero al mismo tiempo no quiere, para usar un dominicanismo, no quiere calentarse más de la cuenta con el Papa. Y Exacto. entonces, al final, en realidad, cuando él dice que el Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, lo que él está diciendo es, el Papa no puede sacar a nadie del purgatorio porque usted fue perdonado, es cierto, sus pecados fueron perdonados, pero usted tiene que ir a pagar por su culpa al purgatorio y recibir allí su purificación para luego seguir hacia otros ámbitos de la vida en el más allá, ¿no? Entonces, él va jugando con eso, él va jugando con eso, porque él no quiere romper con su iglesia, no quiere, No, no, no porque quiere, no era su intención romper. no, Su no. intención era, vamos a discutir como seres racionales estos puntos. Esto es lo que nosotros queremos discutir. Y entonces, pero es que usted no puede atacar la economía. No debe atacar la economía. Le pasa como a Xi Jinping, que está pasando trabajo ahora. O sea que no enfrentó precisamente algo tan poderoso como la economía. Sin embargo, tenemos que fortalecer nuestro criterio acerca de la justificación por la fe, del perdón, del arrepentimiento. Nosotros tenemos que seguir predicando eso, porque muchas veces nosotros queremos imponerles una especie como de indulgencia a la gente, que para tú poderte salvar, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Y realmente eh, la base fundamental aquí es el arrepentimiento. Usted se arrepintió, punto, punto, se apartó, punto. Entonces, estoy buscando otra aquí que me llama la atención. Fíjate la número 9, fíjate la número 9 para que veamos ese Lutero que va y viene. Mira la 9, dice el 9, por ello el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción
en el caso de muerte y necesidad. O sea, otra vez, él está en contra del abuso que él está viendo que está cometiendo Texel y que está cometiendo Alberto, que era el líder religioso del Claro, catolicismo ahí en esa zona de Alemania, pero al mismo tiempo él no quiere irle de frente al Papa. Él dice, no, el Papa es un don que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. El problema no es el Papa, el problema son estos delincuentes que están aprovechándose de ciertas excepciones que Dios le ha dado al Papa, pero que estos lo están usando de una manera muy, pero muy vulgar. Claro, más adelante vamos a ver otras tesis donde él le habla directamente al Papa y le dice, hey, venda eso, no siga en esa actitud, pero es el Lutero que es el Lutero humano. Y el ser humano es un ente de contradicción. Es- Está pegado a algo, sabe que está mal, quiere ver cómo lo corrige y en ese proceso caen contradicciones internas y la pone luego en el papel. Y cuando uno mira las 95 tesis sin esa visión santificada que nosotros tenemos de Lutero y la vemos como lo que es el hombre de su tiempo y de su época, vamos a ver que es un hombre sí. que está luchando y que esa lucha interna, después de 10 años, la plasma en estas 95 tesis, pero está batallando por no perder su vinculación con la iglesia y para que la iglesia no lo pierda a él, porque no era su intención. Él está tratando de salvar a la iglesia de un error teológico financiero del cual un sector de la iglesia se estaba aprovechando enormemente, porque recuérdate que no era todo el valor recaudado, de dinero recaudado el que iba a Roma. Ujú, Una parte quedaba en las arcas de los líderes católicos ahí en Alemania. Y sí. entonces, por eso el afán de Texel, vamos, 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 pero es una intención más centrada en la persona que en la misma institución. Mentalmente, filosóficamente, teológicamente, aunque Lutero no tenía la intención de romper, realmente ya había roto con la teología escolástica, había roto filosóficamente, teológicamente con la iglesia. La número 52, la tesis número 52 dice, la seguridad de la salvación por medio de cartas de perdón es vana, aunque el comisario, más aún, aunque el Papa mismo se jugara su alma en ella. Eso es un rompimiento. No era su intención. Él lo que quería, él estaba diciendo, ven, discute conmigo esto que estoy diciendo, de una manera lógica. Nadie se lo discutió de manera lógica. Todo era, arrepiéntete de lo que has dicho, echa para atrás todo lo que has dicho, apártate de eso, quema tus libros. ¿Qué impulsó grandemente a las 95 tesis que no a las 95 tesis? La imprenta. Totalmente. La imprenta potenció. ¿Por qué? Porque lo que hizo la gente fue que vio las 95 tesis en en la puerta del castillo, escribieron, arrancaron para la imprenta y pusieron sus tipos, fueron escritas en latín porque no era para todo el pueblo, era No, solamente, era para para los los eruditos. exactamente, para los eruditos y para los sacerdotes. Venga, vamos a discutir. Pero alguien fue, vio y dijo, si yo publico esto, voy a hacer unos cuartos. Y eso mismo, al principio Lutero no sacaba beneficio de las publicaciones, de la tesis y todo eso, porque era gente que se estaban haciendo de cuarto con eso. Pero se publicaron. Y yo me quedo con la 52 porque es parte de nuestra doctrina. La seguridad de la salvación por medio de cartas de perdón es vana, completamente vana. No hay acción humana que no sea el arrepentimiento y la confesión que nos pueda acercar
a la salvación y al perdón. Tú sabes que también la tesis tienen buenos principios para la gente que predica. Mírala, por ejemplo, la número 54. La número 54. Se ofende a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica más tiempo a las indulgencias que a ella. Exacto, Uno puede decir, bueno, yo no tengo problema con las indulgencias, está bien, cambia eso. Tú no puedes dedicar más tiempo en tu sermón a cualquier otra cosa por encima de la Biblia. exacto. O que yo uso más tiempo para leer a Elena de White por encima de la Biblia. O que yo uso más tiempo para contar alguna experiencia personal por encima del tiempo que dedico al estudio de la Biblia. Entonces, hay un principio para predicadores que uno puede rescatar, Ahora, fíjate que después de las 52, ahí vuelvo al punto, del Lutero que sigue luchando. Mira la 53. Son enemigos de Cristo y del Papa los que para predicar indulgencias ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. Sí, Y mira la 51. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de su propio peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencia sacaron el dinero. O sea, él dice, es que estos predicadores están haciendo cosas que si el Papa la supiera, lo mandara a parar y le sí, devolviera el dinero a la gente. O sea, él no quiere tener problema con el Papa. no, Él no quiere tener problema con el Papa, porque Lutero sabe que se está desenvolviendo en un ambiente donde hay diversidad teológica, hay diversidad teológica. Ahora, cuando el Papa ve que Lutero está afectando a gente poderosa en Alemania, está afectando a gente poderosa en Alemania, y está afectando los planes. León Díaz era un corrupto de primer nivel, uno de los papas más corruptos que ha sí, tenido la historia. Y cuando él vio también que el dinero estaba disminuyendo y él tenía en su mente el sueño de concluir la Basílica de San Pedro, que ya llevaba cientos de años y no se concluía. Entonces, el Papa reacciona porque le estaban afectando intereses financieros. sí, Entonces, es la típica reacción que no está fundamentada en una convicción, no está fundamentada en esto es lo que nosotros creemos, sino que está fundamentada en nos está afectando. No está afectando el ministerio de la iglesia, no está afectando la obra de Dios, nos está afectando a nosotros, porque está impidiendo que más dinero llegue a nosotros y por eso le declara la guerra. Por eso trata de que Carlos V, recién nombrado, lance un ataque contra Lutero. Y es precisamente después de ese ataque, 1519, 1520, cuando Lutero vio, pero es que la iglesia me quiere matar. Y entonces ahí es que Lutero dice, es así, pues vamos ahora de frente. Y entonces comienza a hacer lo que realmente marcaría un cambio en la historia de la humanidad. No es solamente que nació una nueva rama dentro de la iglesia cristiana, es que marcaría un cambio en la historia de la humanidad, un cambio que le traería beneficios y revoluciones a la humanidad, tantas en tan poco tiempo de la que había tenido la humanidad en 5.500 años de existencia que tenía para ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace que Lutero desmorone las columnas del catolicismo europeo? Tú dijiste un factor clave, la imprenta, sí, porque la imprenta hizo que sus ideas se popularizaran. Pero lo segundo que Lutero hizo, y yo creo que los católicos nunca contaron con eso, fue articular las bases gramaticales y lingüísticas y sintácticas del idioma alemán, traduciendo el Nuevo Testamento al alemán, comenzando a escribir comentarios al alemán, y ahora la gente, número uno, aprende a leer con la Biblia de Lutero. Número dos, aprende a escribir con la Biblia de Lutero, y cuando algo que tú leíste y escribiste se fija en tu memoria, es mucho más difícil poder sacártelo. Entonces,
Con Lutero, el idioma alemán se une. Comienza la producción literaria abundantemente, porque esa primera Biblia que publicó Gutenberg era una Biblia en latín. Sí, Pero ahora Lutero la está poniendo al alemán. Y ahora la gente de campo va a tener acceso a la palabra en el idioma vernáculo. Y eso desató una ola, ¿no? En toda Europa. Y esa fue la gran ventaja que Lutero tuvo sobre Hus, sobre Wycliffe, sobre Jerónimo y sobre otros grandes reformadores que tenían que ir pasito a pasito porque era, escribo un pedacito de papel, los valdenses en Italia, escribo un pedacito a mano y lo regalo, escribo una carta, un tratado a mano y a ver cómo se reproduce. Pero Lutero llega en el momento preciso para poder esparcir sus ideas por todas partes y entonces comenzar a contagiar a las otras grandes naciones de Europa. Y entonces ya Lutero establece las bases para la modernización de Europa, establece las bases para el desarrollo de Inglaterra. Por supuesto, viene el desarrollo de toda América y la Revolución Francesa vendría más después, la Revolución Norteamericana. O sea, todos esos elementos están fundamentados sobre las ideas que surgieron con la reforma. prácticamente. Entonces, y yo creo que ahí también en parte era por lo que los católicos dijeron, hay un factor económico, pero si este hombre logra comenzar a propagar sus ideas por todas partes, vamos a tener un problema. Y realmente lo tuvo la iglesia. Claro que sí. Hay algo importante que quiero resaltar. En una película sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre Winston Churchill, llamada The Darkest Hour, en un momento crítico en el cual Lord Halifax, que era un político británico, y también Neville Chamberlain estaban completamente en contra de que Churchill siguiera peleando, de que Inglaterra siguiera peleando. Lo que querían Ujú. era que se Que se buscara la rindiera manera de llegar a un acuerdo con Hitler. con Hitler. Él estaba tan presionado, Churchill, que él, en la película, no he visto en documentos históricos esta parte, se subió en el subway que había en Londres y comenzó a preguntarle a la gente, ven acá, ¿ustedes qué creen? Si nosotros negociamos con Hitler para terminar la guerra, y el pueblo se paró y le dijo que no. No. Cuando comienza Lutero, publica en latín en la puerta de la iglesia, porque él quería conversar con los teólogos, con los doctores, Que eran los que sabían latín. que eran los que sabían latín, quería conversar con ellos específicamente. De hecho, una anécdota así, cuando Benedicto XVI, que era un gran erudito, Ujú, sí, sí, quería hablar y que los cardenales que no son eruditos no lo entendieran, hablaba en latín, porque el latín todavía sigue siendo el idioma oficial del Vaticano. pero claro, Si usted no sabe latín, problema suyo. Entonces él eso comenzaba a hablar en latín, y ahí verá el cardenal nuestro, ¿cómo es que se llama? López Rodríguez, no sé si sabe latín, pero ahí estaba, si entendía el latín o no, ya era problema del otro, pero el latín es el idioma oficial de la iglesia. cuando Lutero, entiendo yo, cuando Lutero ve que no va para parte discutiendo precisamente con los eruditos, con los doctores, con los teólogos, entonces baja donde tiene que bajar, baja al pueblo. Y entonces comienza a hablarle al pueblo alemán. A esa gente comienza a hablarle. A esa gente comienza a escribirle. Y muchas veces lo mejor que nosotros podemos hacer es, al pararnos en un púlpito, tener un lenguaje que todo el mundo entienda. Todo el mundo entienda. Dice HMS, ¿vale? Se me olvida el Richards, apellido. Richard, sí, apacienta mis ovejas. Que lo que convierte a la gente es la buena predicación. La buena predicación. Lo que Lutero hizo fue darle buena predicación a la gente para la luz que él tenía en ese entonces. Él dio buena predicación, él alimentó al rebaño y el rebaño lo defendió, lo defendió. El archiduque de Sajonia lo defendió, todo el mundo lo defendió, sí. porque entendían lo que él estaba Los diciendo. príncipes alemanes, Los príncipes alemanes entendían sí, lo que...
Dígame, Si los poderes fáticos, le dicen ustedes, especialistas, ¿no? fácticos, fácticos, No hubieran apoyado a Lutero, la espada del Papa llega a donde Lutero. pero claro que sí. Llega porque llega. Lutero se salvó porque precisamente hizo ese contacto. Y yo siempre he creído que la razón por la que Lutero no encontró en Alemania adversarios para que aceptaran el llamado a discutir con él las tesis, es porque eso que tú mencionas del Lutero que estaba cautivando a la gente con su palabra, no comienza cuando ya él se va al pueblo, es que Lutero comenzó cautivando a sus estudiantes de teología. Exacto, Las cátedras de Lutero eran las que tenían mayor asistencia. Entonces, toda esa generación que comienza en 1508, cuando él asume la cátedra en la universidad, hasta el 17, cuando publica las tesis, toda esa generación creció oyendo a un Lutero exponiendo la palabra y enamorándose de esa palabra y claro, siendo cautivados por esa palabra. Probablemente cuando él hace el llamado a sus colegas de facultad a que vengan a discutir con él tanto las 97 de septiembre como las 95 de octubre, nadie se atrevió. Nadie se atrevió porque ya Lutero había convencido a las personas del poder que él tenía como predicador de la palabra. Y luego eso se tradujo en la predicación que trae al pueblo. exacto. Bien, quedan 5 minutos solamente. En 5 minutos no podremos responder preguntas, aunque eh, no hay muchas preguntas. Lo que hay muchas felicitaciones. Eliezer Pérez, el problema del adventismo es que se han apartado de las sendas antiguas en busca de nuevos caminos. Esa es una opinión, no una pregunta. Entonces, pastor, en los últimos minutos que quedan, usted pudiera hacer una recogida para Foni uno acerca cómo debemos ver nosotros en este tiempo las 97 y las 95 tesis de Lutero. Debemos verla bajo el principio que estableció Pablo. Hay que examinarlo todo y retener lo bueno. En las 97 tesis, donde él está más concentrado en el tema de la naturaleza humana, de la gracia salvadora y de la función de la ley dentro de una teología de la gracia, hay aspectos que son muy bíblicos que nosotros todavía aceptamos, todavía defendemos y que forman parte del entendimiento adventista de la salvación. Pero por supuesto, hay otros conceptos que Lutero presenta dentro de esas 97 tesis, como por ejemplo el tema de la predestinación que Ujú. nosotros como adventistas no sostenemos. Creemos que la salvación es un llamado a todos y que todo el que la acepte y la reciba por fe tendrá la oportunidad de estar en el grupo de los salvados, que no hay un decreto divino mediante el cual Dios decide quién se salva y quién no se salva. Volvemos al punto de las contradicciones humanas, porque el Lutero que está abogando por la Biblia es el Lutero que fundamenta su teología de la predestinación en San Agustín y en Tomás de Aquino, no Sí. en la palabra, no en la palabra del Señor. Ujú. Entonces, el ver eso así, de las 95 tesis, yo creo que debemos rescatar varios principios. El primero, Lutero fue un hombre que actuó por convicción, que puso en riesgo su propio prestigio, su propia vida, su estatus, pero que no se dobló, como le dijo a la dieta de Worms, no me voy a retractar, no lo haré, no iré en contra de mi conciencia, ni iré en contra de lo que dice la palabra del Señor. Necesitamos gente así. En Profetas y Reyes, cuando Elena dejó ahí hablar de Esdras, ella comentando sobre Esdras y hablándonos a nosotros, ella dice, se necesitan hombres poderosos en las escrituras, hombres que con cada palabra y acción exalten los estatutos del Señor. No personas que estén dispuestas a defender solamente dependiendo de cómo están sus intereses, era lo que hacía el Papa.
No, si tenemos una convicción basada en la palabra, tenemos que tener el valor y la entereza para, bajo ninguna circunstancia, doblegar nuestro entendimiento bíblico ante nadie, defender lo que creemos. Yo creo que debemos rescatar que la religión nunca será un negocio, que nunca puede ser más importante para la iglesia recaudar diezmo, colectar ofrenda. Siempre lo más importante y el tesoro más valioso, y es una de las citas más lindas que tiene Lutero en las 95 tesis, el tesoro más valioso que tiene la iglesia es el Evangelio de Cristo. Amén, No amén, hay mayor riqueza que esa. Cuando una iglesia le da espacio al Evangelio de Cristo en sus enseñanzas, puede decir que es una iglesia rica. Pero cuando esa iglesia se desvía de ese Evangelio de Cristo y se concentra solo en lo material, está cometiendo los mismos errores que ese maravilloso reformador le criticó al papado hace ya un poco más de 500 años. Así que yo creo, hermanos, que sería un ejercicio espiritual bueno, incluso de cultura, muy bueno, que ustedes salgan, busquen las 97 tesis, las 95 tesis, ahora la puedan leer, puedan ver de allí qué se le aplica a su vida, qué le sería útil, y usted va a ver que va a disfrutar muchísimo. Si no, pregúntele a Humberto que ha estado leyendo esa tesis durante estas semanas y ha disfrutado muchísimo. ¿Sí o no, Humberto? bastante, bastante. Ministro, te pido en oración. Bueno, oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos ha dado de dialogar, de intercambiar ideas. Te pedimos que esta plataforma pueda seguir siendo de ayuda para muchas personas que quisieran aprender más y desarrollarse más en el conocimiento de la Biblia, de la historia y de la situación por la que está atravesando nuestro mundo. Bendice a Humberto y a Raúl, que cada semana participan en la elaboración de este proyecto, y que muchos podamos seguir siendo bendecidos por esta maravillosa obra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pastor, muchísimas gracias. A ti, Dios te Raúl, bendiga mucho. Saludos a la señora. igualmente. Llévatelo, Raúl.